Bueno, pues yo te diría que sí, que el problema que tenemos en el deporte español es que hay de vez en cuando salen algunas cuestiones absolutamente mediáticas que parece que nublan todo el ecosistema de nuestro deporte español. Si me preguntas, ¿el deporte español tiene buena reputación? Pues yo te diría que muy buena reputación y que puntualmente hay cuestiones como las que has dicho, absolutamente mediáticas, que acaban condicionando la opinión pública, pero fuera de esto yo te diría que goza tanto a nivel nacional como a nivel internacional de una fantástica reputación. Es verdad que cuestiones como estas tan sumamente mediáticas al final acaban de alguna manera distorsionando la imagen de nuestro deporte, pero creo que lo mejor que nos puede pasar en este y en otro caso es que seamos los primeros promotores de la transparencia y de llegar hasta el final en explorar qué es lo que ha podido pasar o qué se ha hecho mal. Creo que una vez que uno está inmerso en algo como esto, lo mejor es ponerse delante y ser promotor de la búsqueda de la verdad y de la transparencia, porque es la única forma de salir reforzado de cuestiones como estas que me has comentado. Pero el deporte español, yo te diría que afortunadamente creo que tiene un gran prestigio internacional y que mis compañeros presidentes de federaciones hacen una fantástica labor y que la norma es precisamente lo otro, aunque no sea lo mediático. Bueno, a ver, no tenemos que olvidar que el deporte forma parte también de lo que es la sociedad de un país y evidentemente y en las federaciones y en los entornos donde las federaciones deportivas españolas nos movemos queda muy palpable. Somos entidades privadas con fines públicos también y tenemos que convivir con lo que es el ecosistema deportivo de nuestro país y también con lo que significa estar integrado en una federación internacional. Entenderás que es un equilibrio complejo. Yo creo que el deporte español no puede estar ajeno a lo que la sociedad española en cada momento demanda y tenemos que estar alineados con lo que socialmente España o cualquier país representa en el contexto internacional, y eso lo marca la política y la sociedad y los estados de opinión, y al mismo tiempo también, y yo entiendo que es una convivencia a veces difícil, con los posicionamientos que a nivel internacional el órgano del que dependemos en el panorama internacional nos gobierna, que son las federaciones internacionales. A veces esa convivencia puede parecer más o menos fácil, pero yo creo que no, que el deporte no puede estar ajeno a las realidades políticas, porque la realidad política es la realidad social de un país y el deporte tiene que estar con esa realidad porque somos parte o pretendemos ser parte influyente del ecosistema social de nuestro país. Bueno, qué duda cabe que haya tensiones como las que estamos viviendo ahora con los deportistas rusos, no es algo que sea bueno para el deporte. No me parece que podamos pasar por alto y decir que no está pasando nada, porque evidentemente está tensionando también la imagen. El que se está hablando de boicot en unos juegos o en unos campeonatos del mundo no es algo bueno para el deporte, sin duda, es algo que nunca es deseable, pero evidentemente creemos que o tenemos que ser capaces de estar ajenos a todo lo que significa, digo también en la parte del negocio, en la parte de la industria del deporte, tenemos que intentar mantenernos ajenos a todo lo que está sucediendo en otro ámbito, que es la invasión de un país y tiene que ver con cuestiones que se ceden del mundo del deporte. Es más, yo veo y sigo viendo que el deporte debe de ser un puente siempre para intentar solucionar problemas tan complejos como lo que está siendo la invasión de Ucrania en este momento. Si no nos quedan espacios como el del deporte y puentes que todavía se puedan mantener, si el deporte no puede ser un puente, creo que no estaremos acertando. Pues mira, yo te diría que en nuestro país yo no noto que haya demasiada injerencia. Creo que tenemos bastante independencia. No siento yo
que tengamos, ni percibo eso en mis compañeros, que en este momento tengamos una injerencia muy directa de la política en nuestro país, en el deporte. Creo que cuando se habla de una ley del deporte, cuando se habla de la regulación de las normas internas de un país, evidentemente, mientras no inventemos otro sistema, le toca al Parlamento, al Congreso, al Senado, al equipo de gobierno dirigir por dónde tiene que ir esa política, ¿no? Pero no lo siento, no siento que la política esté interfiriendo en el día a día de las federaciones. Pues fíjate, yo creo que, vuelvo a decir lo de antes, yo creo que no, que lo que hay es unos casos puntuales muy mediáticos, pero si hablamos de 65 federaciones deportivas españolas y su día a día, pues es verdad que saltan cuestiones, como hemos hablado antes, absolutamente mediáticas, que tienen que llevar su recorrido y que ya veremos dónde terminan, porque muchas veces acaban terminando después con el paso del tiempo en intentar llegar a la verdad y es más el ruido mediático que lo que realmente hay, pero sinceramente creo que hoy en día la reputación del deporte español es, creo que de verdad que es muy satisfactoria en este momento. Es verdad que saltan esos hechos puntuales, pero no creo que haya impunidad. Es más, la gente lo sabe. Tenemos un montón de controles en las federaciones económicos por parte del Consejo Superior de Deporte, la auditoría interna, las externas que tenemos que pasar, los tribunales de cuentas que tenemos cada año que pasar las federaciones. A nivel jurídico, en la nueva ley del deporte queda recogido que es competencia, sigue siendo una competencia del TAP, el entrar en cuestiones que tienen que ver con la buena gobernanza de las federaciones. Se puede acudir a la justicia ordinaria. Creo que lo que tenemos es, afortunadamente, un sistema de control que cada vez que hay un problema acaba saltando. Y eso entiendo que es mediático, es muy mediático cuestiones como las que estás comentando, y no es mediático que hay otras. El 95% de las federaciones tienen una gobernanza impecable, que están intentando sacar su deporte no con los mejores medios, no con las mejores situaciones, pero que es como cada uno de mis compañeros ama el deporte, intenta lo mejor para el suyo. Creo que tenemos infinidad de controles económicos, infinidad de controles jurídicos que hacen que cuando hay algún problema, inmediatamente eso acaba trascendiendo y acaba sacando. Y entiendo que eso es lo mediático. Bueno, yo lo he dicho muchas veces, yo creo que nos hubiera gustado que se hubiera anticipado más al futuro, y más teniendo en cuenta los antecedentes de la que se acaba de derogar, que la hemos tenido más de 30 años, pues nos hubiera gustado, y hablo en nombre de los entornos federados, nos hubiera gustado, sinceramente, que se hubiera podido anticipar mucho más al futuro. Pero sí que es una ley que era necesaria, porque lo que hemos conseguido con esta ley ha sido el armonizar cuestiones que se habían quedado obsoletas en la antigua norma, y que ahora lo que sí que ha conseguido la ley es ponernos en el siglo XXI. Es una ley que recoge cuestiones, se han dicho muchas veces, ya recoge la ley muchas de las cuestiones que ya estábamos llevando a cabo las federaciones, pero que ahora tenemos el respaldo de la ley: igualdad, inclusión, cuestiones de este tipo, representación de las mujeres en los órganos de gobierno, o lo que significaba el clarificar derechos audiovisuales que hace 30 años nadie se planteaba, o lo que es la denominación y la armonización de lo que son o quién tiene que organizar los campeonatos de España, y cómo y de qué manera, y quién tiene las competencias. Todo eso se ha armonizado y hemos logrado que haya una armonización en este momento de la norma. Nos hubiera gustado que se hubiera podido anticipar un poquito más a cuestiones del futuro, como tiene que ver algo que estamos hablando, que cada vez más patente, como tiene que ver la cuestión de por dónde van a ir la aplicación de las nuevas tecnologías en el deporte, que parece que es algo imparable. Todo lo que tiene que ver con la gamificación del deporte, todo lo que tiene que ver con situaciones que entendemos que ya están en el horizonte, y que creemos que la ley, todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, etcétera, y que nos hubiera gustado que hubiera sido
se hubiera podido anticipar un poco más. Bueno, yo tengo que decir que sí, que se escuchó, porque durante 4 años, que han sido 4 años desde que se empezó a hablar, me acuerdo con unas jornadas parlamentarias, cuando estaba el Partido Popular, se montaron unas jornadas parlamentarias, participamos, a partir de ahí hubo una serie de borradores que se han ido sucediendo en el tiempo y en todos los borradores hemos hecho propuestas. Creo que ADES, en representación del Deporte Federado, ha sido la organización de todo el deporte español que más ha participado en hacer propuestas. ¿Se han recogido todo lo que queríamos? Pues evidentemente no, pero sí que tengo que decir que desde el minuto 1 hemos podido ir haciendo propuestas, hemos ido discutiendo nuestras posiciones y hemos ido haciendo propuestas siempre desde una posición, que siempre lo digo, muy constructiva. Entendemos que el órgano regulador, quien tiene que decidir, es en este caso el Congreso, el Senado y el Gobierno, y que esa es la norma por la que nos administramos los españoles, y hemos intentado influir todo lo que hemos podido en los órganos, con los partidos y con los representantes parlamentarios, en que se escuchara el deporte federado. Y tengo que decir que sí, aunque no se ha recogido todo lo que nos hubiera gustado que hubiera sido, como te digo, una ley mucho más anticipativa y una ley que hubiera puesto y hubiera sentado las bases de un mayor consenso en cuanto a lo que tiene que ser una armonización, que creemos, y una mayor coordinación del deporte federado español. Bueno, sí, yo creo que, como todo, si me lo preguntas a mí, te diré que sí. Seguramente a otra asociación de deportistas o de representantes te dirán que también han echado de menos cosas. Me parece que eso tiene que ver con algo tan complejo como hacer una ley que derogaba algo que pasaba 30 años. Desde el punto de vista de las federaciones, pues como te digo, nos ha hecho falta un poquito más de anticipación en cuestiones que tienen que ver con las nuevas tecnologías que vienen y la traslación, con la transversalidad del deporte. Nos hubiera gustado que hubiera quedado mucho más claro que el deporte es una herramienta transversal. Todos lo sabemos, nos hubiera gustado que hubiera quedado mucho más claro y hubiera dejado un espacio para poder desarrollarlo, y sobre todo nos hubiera gustado que hubiera abundado mucho más en proteger los entornos federativos. Siempre digo el mismo ejemplo: España tiene aproximadamente el 7%, 9% de su población tiene una licencia federativa. ¿Por qué en países del centro de Europa están en torno al 35-40%? ¿Por qué hacen más deporte? Pues yo creo que no, simplemente que tienen entornos, regulaciones mucho más proteccionistas de los entornos federados. ¿Y qué pasa? Pues que aquí nos hemos quedado, desde el punto de vista de las federaciones, en un medio camino, y que no se ha protegido como nos hubiera gustado entornos federativos, como ya digo, que se hace en otros países. Bueno, mira, no sé si el 45, porque hablar de porcentaje siempre es complejo, pero yo creo que mientras no inventemos otro sistema donde las federaciones deportivas españolas son organizaciones privadas pero con fines públicos y tienen una representación del país, tanto política a nivel internacional, en los entornos de cada uno de su deporte, como la representación de los deportistas del país, como también el desarrollo de programas dentro del Estado español que tienen que ver con la promoción de tu deporte, pues yo creo que tiene que haber una intervención del Estado. Y no es que lo piense. Cuando encargamos el estudio, ADES se encargó y realizó el estudio con Deloitte, ya veíamos que España estaba por debajo de la aportación que hacían otros países a su entorno federado. Y creo que sí que echo de menos de que ese porcentaje podría ser menor. Sí, que creo que tiene que seguir siendo, y creo que el Estado español, por lo que he dicho, representación internacional, promoción del deporte, desarrollo de políticas nacionales e internacionales, cada uno en su entorno, pues tiene que haber una corresponsabilidad del país, y creo que eso es muy importante. Echo de menos el que se trabaje en herramientas que hagan que los deportes también podamos crecer de forma autónoma, y eso es en lo que nos debe de ocupar en los próximos tiempos, y es ser capaces desde una posición propositiva,
el que también se generen herramientas que permitan que el deporte cada vez sea también generador de recursos propios. Bueno, yo creo que precisamente el Team Élite lo que hace, que ha irrumpido y creo que por parte de la federación ha sido muy aplaudido, era lo que hacía falta, igual que en su momento lo fue ADO, hacía falta también un paso a más en este momento para facilitar las mejores condiciones para los deportistas. Esto ha sido el Team España Élite. Creo que lo que hay que hacer es mantener precisamente la filosofía y los objetivos del Team España Élite que ocupan todo el ciclo olímpico. Eso me parece que es importante. El Team España Élite llega y se revisa en cada ciclo olímpico. Me parece que eso da cierta seguridad a las federaciones y sobre todo a los deportistas para poder trabajar en un periodo que no fuera de año en año. También me parece fundamental algo que ha pasado y que yo entiendo que es de esas cuestiones que han pasado desapercibidas y que no son tan mediáticas, como ha sido el conseguir por fin una reivindicación que teníamos el deporte federado, que son el poder trabajar de forma plurianual en las ayudas del Estado, que a partir del año 22 ya las federaciones tenemos asegurado una subvención por parte del Gobierno de España que no contempla solamente el año, sino que permite hacer una planificación entre ciclo olímpico. Esto está siendo muy importante porque imaginar que a veces nos pasaba a las federaciones que teníamos y el Gobierno en una concurrencia que entiendo que era lógica, competitiva, lo que acababa era sacando y resolviendo la resolución de subvenciones ordinarias a las federaciones para el funcionamiento del día a día en el mes de septiembre, cuando ya se tenía ejecutado prácticamente el 80% del gasto. Ahora podemos trabajar y planificar de 4 en 4 años y me parece que eso ha sido importante. ¿Qué echo de menos? Pues lo que te acabo de decir, que es precisamente herramientas que permitan complementar lo que estimamos que son solamente todavía carencias que otras federaciones de nuestro entorno en este momento tienen resueltas y que nos gustaría que en el entorno deportivo español pues también lo pudieran estar. Pues mira, yo creo que también, evidentemente, si damos las mejores condiciones a nuestros deportistas, a nuestros equipos, para que puedan entrenar, la mayor seguridad, para que puedan coger y planificar su vida durante al menos ciclos de cada 4 años y si puede ser también pensando en su retirada, me parece que es un paso importante. Y somos un país que invierte poco todavía. Yo creo que estamos paliando en los últimos años. Tengo que decir que avanzamos correctamente, pero todavía veníamos de una carencia muy importante. Y hoy en día, seguridad y estabilidad para que el deportista se pueda dedicar y vea que el deporte tiene para él también un futuro es muy, muy importante. También te digo, no creo que sea ningún fracaso. El lugar que nos corresponde y siempre ponemos el foco en los Juegos es el que cada 4 años España tiene, y el deporte es algo que no es opinable, sino que al final es todo muy medible, y creo que España y en este último ciclo, precisamente en lo que está pasando en los campeonatos del mundo, en los campeonatos de Europa, España se ve que es un país en progresión en este momento y que somos un deporte que somos el número 1 en deportes de equipo a nivel mundial. Ser número 1 en deportes de equipo es también tener una gran afectación en mediática a nivel mundial, y España es conocida y reconocida en muchísimos equipos y somos uno de los países top o el país top en deportes de equipo, y después también en deportes extremadamente mediáticos que a lo mejor no son olímpicos, pero que España sigue siendo un país de referencia a nivel mundial. Yo creo que España es un país que lo que necesitaba es dar mayor estabilidad a sus deportistas de élite y darles los mejores recursos para el futuro. Creo que vamos, como digo, todavía tenemos una carencia, todavía nos queda camino por recorrer, pero creo que en estos últimos años, poco a poco, vamos acortando ese espacio
que nos separaba de otros países con los que siempre nos comparábamos y que ahora creo que tenemos una distancia un poquito menor, pero que todavía nos queda camino por recorrer. Pues mira, yo soy uno de los que está haciéndolo por activa y por pasiva, coincido contigo. Hay una ley que se llama de mecenazgo, pero que es una ley que también necesita una revisión, pero que sobre todo en aquel momento fue una ley que se hizo y se pensó más en la cultura, no estaba pensada para la realidad del deporte. Yo diría que pondría delante la ley de patrocinio y mecenazgo, porque lo que necesita el deporte español es una ley de patrocinio. Y me parece importante decirlo, el mecenazgo es, yo hago una aportación porque soy mecenas y porque soy un filántropo. Hoy en día el patrocinador lo que quiere, y a través del CADE tenemos muchas reuniones con la empresa, con los deportistas y lo que somos las federaciones, y lo que tenemos claro, uno, hace falta una ley de patrocinio que esté pensada por y para el deporte, una ley que dé, en primer lugar, mayor seguridad a los patrocinadores que quieren invertir en deporte, que le genere una herramienta y un espacio donde pueda interactuar los valores de la empresa con lo que significa un deportista y con lo que significa un deporte, que creo que no está resuelto. Y por último, ahora mismo sí que podemos decir que el gran patrocinio a través de las desgravaciones del 90% y de la ley especial de desgravación fiscal es muy importante para la gran empresa, para la multinacional, pero realmente lo que tenemos que consolidar también a esas grandes empresas le tenemos que dar la seguridad jurídica que ellos nos transmiten que no tienen, pero también tenemos que ser capaces de hacer una ley de patrocinio que sea de interés social del deporte. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que le tiene que valer también al pequeño club que tiene un equipo de chicos o de chicas participando en liga o en competiciones autonómicas, y que ahora mismo es muy difícil que haya desgravaciones fiscales para la pyme, para el pequeño empresario, para el autónomo que quiere apoyar al pequeño club a organizar un evento o a sostener este pequeño club sobre el que se sustenta en este momento el deporte federado español, 70.000 clubes. Esa es la base de la pirámide que hace que sigamos funcionando. ¿Qué dice la ley de mecenazgo o qué mensaje le lanza en este momento la ley de mecenazgo que tenemos en nuestro país? Nada, no le dice nada, no permite la financiación. Tenemos en torno a nuestro país muchos países que ya tienen resuelto esto. Yo lo que reclamo es mayor seguridad para la inversión, que además eso permita generar herramientas, que la ley hable de los retornos a los patrocinadores, que es lo que quieren, y que esté consolidado por una ley, y que esa ley pueda llegar desde el gran inversor, pero que también esté pensada para la desgravación del pequeño empresario, del autónomo y de la pyme. Me parece que ahí habría una revolución en nuestro deporte cuando empecemos a pensar en la necesidad del deporte español en el siglo XXI, de todo el deporte español. Mira, yo creo que ahora mismo tenemos, y con la nueva ley precisamente entran en vigor una serie de herramientas que hacen que todavía, yo creo que somos bastante transparentes. Volvemos otra vez, seguramente habrá alguna federación, te aseguro que mis compañeros son los primeros interesados en abanderar la transparencia. Siempre que Transparencia Internacional tiene una línea de evaluar la transparencia del deporte español. Y tengo que decir que desde que existe esa auditoría externa de un órgano tan importante como es Transparencia Internacional en el mundo del deporte, hemos pasado de un 70% en lo que significaba la transparencia del deporte español, y eso no lo decimos nosotros, lo dice un órgano externo, a estar en torno al 90 y algo %. Muy por encima de cualquier otra organización en nuestro país de las que en este momento está auditando Transparencia Internacional. Te diría que si no están esas cuentas, estoy seguro que muchas veces tiene que ver con cuestiones de recursos de la propia federación, porque siempre pensamos en las grandes federaciones que tienen grandes recursos, pero al final hay que darse cuenta que una federación de colombicultura, de sur, por decir alguna olímpica,
Y la normalidad del deporte de las federaciones deportivas españolas es que trabajan con más entusiasmo y pasión que con propios recursos para poder funcionar. Y mantener una estructura a nivel administrativo, como en este momento nos exige la ley, la nueva ley, o como ya veníamos siguiendo, implica también la obtención de recursos. Y al final las federaciones acaban priorizando ¿en qué? Pues en sus deportistas, y seguramente tiene mucho más que ver con el no poder llegar con las estructuras que en este momento tienen que sostener, y que son las personas con su entusiasmo y con su pasión las que hacen que funcionen. Pero ya digo, al final tenemos que estar tranquilos. Tenemos un montón de controles económicos, jurídicos, etcétera, y cuando hay un problema ya tenemos claro que acaba saltando, y hay un montón de regulación, y esta nueva ley todavía incide más sobre esto. Y además, en la auditoría que tenemos de Transparencia Internacional, las federaciones, desde que existe esta auditoría, hemos ido en cada estudio increciendo, y estamos muy por encima de cualquier otra organización que en este momento existe en nuestro país. Y por ahí si a las federaciones se nos marca un camino, yo creo que somos muy disciplinados porque somos del deporte, y por ahí caminaremos.